crecí en una colonia donde había miembros de la pandilla rival a la que yo pertenezco. Entonces, ellos, cuando yo andaba en la colonia, ellos siempre trataban la manera de intimidarnos y hacernos daño. Sin embargo, fue creciendo un rencor en mi corazón y cuando encontré yo una salida de ese lugar, me refugié en mi pandilla y por esa razón es que yo soy pandillero, porque le guardo rencor a ellos bastante. Y por lo que ya está establecido, desde que las pandillas nacieron hay un rencor entre sí y eso nunca se va a acabar. Todo lo que pasa a nivel nacional solamente es señalado ante las pandillas, ¿va? Llegan a tu casa a buscarte y tal vez están nuestras madres, nuestros padres, nuestros hermanos que no tienen que ver nada con la pandilla, te botan la puerta y te sacan de la casa junto con ellos, atribuyendo delitos de que nada que ver, ¿entiendes? Entonces, todo esto nosotros queremos de que cambie. A nivel nacional, en todos los penales somos 21.000 internos con 700, ¿va? De todo esto, entre pandillas solamente somos como 7.000, ¿va? ¿Entiendes? Entonces esperamos que en sus discursos, en realidad ese cambio que tanto se ha venido hablando, todo lo que se ha venido prometiendo tiempo atrás en sus campañas, lo que es Mauricio Funes, esperamos que en realidad le dé cumplimiento. Ahí vivimos 45, 40, lo menos que hay en cada celda son 38. Supuestamente de que iban a vivir 20 en cada celda de ese. Y vivimos 45. Ya te puedes imaginar el calor que hace. Es infrahumano lo que nosotros vivimos aquí. No les otorgan ninguna clase de beneficio, ¿va? O sea, quienes van a talleres, a escuela y toda la onda, tipo por un hobby, un pasatiempo, ¿va? Pues no quiere decir de que eso lo va a ayudar, lo va a beneficiar y todo lo demás, ¿va? Porque, o sea, que el sistema prácticamente es basura con nosotros, ¿va? ¿Me entiendes? Y que se quite toda esa cuestión de que cuando salen de la cárcel les dan un papel donde dice todo lo que pagó y por lo que estuvo en la cárcel y esto va a parar a centros penales. Entonces, cuando vas a pedir un empleo, lo primero que te piden es dame lo de los centros penales para darte un trabajo. Y pues, óyeme, ¿cómo le van a dar un empleo si ahí dice que ha robado y toda la cuestión? Pero en otra parte no dice que se ha rehabilitado y que ha logrado un empoderamiento a su vida. Tampoco tenemos, tú sabes, plantilla de chavalas, somos 18, y siempre vamos a permanecer de la manera. Puta, si estamos de qué puta, que aquí qué puta, entonces qué puta vamos a hacer, no vamos a cooperar ni mierda. La mierda va a volver a caer. Carlos Alberto Rivas Barahona son los autores del delito de homicidio simple del señor José Luis Cortés Guerrero. Y te maté, ven, ven, disparé, ven, ven, y así murió.